Hola, ¿qué tal? Pues seguimos aquí en estas cápsulas virtuales referente a temáticas de cultura popular y como cada lunes pues tenemos este espacio que llamamos Sones de Veracruz y pues siguiendo con esta temática de son jarocho el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, sobre todo para la preservación, la difusión del legado musical del son jarocho, y con eso me refiero a los fonogramas de grupos, de conjuntos jarochos que han marcado pues toda una línea de trabajo, pero sobre todo de difusión y de preservación, que han sido pues fundamentales para que las nuevas generaciones ahora pues conozcamos y conozcan pues las formas, los estilos, incluso los músicos, ¿no? que fungieron, digamos que en esta época. Y pues desde luego, bueno, hablando de fonogramas o hablando de grabaciones, pues actualmente podemos hablar de un sinnúmero de ediciones, de productos, ¿no? De grandes grupos desde luego, pero en esta ocasión quiero hacer mención básicamente de estas grabaciones que fueron el inicio, por así decirlo, de la conservación de este legado musical y pues que hasta la fecha han marcado pauta para pues los nuevos grupos, los nuevos músicos, ¿no? Investigadores también. Y bueno, voy a tratar de hacer un breve bosquejo de estas grabaciones que fueron de gran importancia y un poco tratar de ordenarlas de manera cronológica conforme fueron apareciendo y pues comentando desde luego la importancia que tuvieron. En este sentido quisiera empezar con el fonograma, el LP que salió en 1961, editado por RCA Camden, que fue del conjunto Medellín de Lino Chávez. Lino Chávez, pues este músico que se dio a conocer desde luego por el cine, ¿no? Pero pues también por la radio y sobre todo por tener este estilo de ejecución pues ya del son jarocho en un estilo más rápido, en un estilo pues más virtuoso, mencionándolo en el sentido de la ejecución tanto del arpa como del requinto, pues de estos solos, ¿no? Que había, acelerando la música, pues teniendo un estilo muy particular. Sobre todo considerando que en esa época contaba con la participación del gran arpista Mario Barradas, que pues hasta la fecha es un arpista muy reconocido. Y bueno, pues esta grabación vino a ser punta de lanza, digamos, para que gran parte del territorio en ese entonces conociera el son jarocho. Desde luego aquí no vamos a diferenciar este estilo si tradicional o si un estilo más folclórico o estilizado, sino que simplemente por la importancia que tuvo este LP en su momento y pues todo lo que significó. Posteriormente, ya entrando digamos en este asunto de la difusión de la cultura musical tradicional, popular, sobre todo en su campo natural, pues hablaremos desde luego de la colección de sones de Veracruz, de la edición y colección del INA, de estas grabaciones que se hizo con estas grabaciones de campo que hizo Thomas Stanford, Arturo Warman, en 1969. Ya desde luego aquí en esta época pues ya se hizo un legado histórico con personajes como Arcadio Hidalgo desde luego, como Rutilo Parroquín, como Andrés Alfonso, personajes también como Mario Cabrera en Boca del Río. Es decir que en esta época ya a través del INA de esta colección Sones de Veracruz pues empezó a hacer una memoria de la música popular en su contexto natural, en las regiones, la cuenca del Papaloapan, los Tuxtlas del sur de Veracruz, y sin duda hasta la fecha pues esta es una colección importantísima dentro del legado de fonograma del son jarocho. Posteriormente mencionaría desde luego por raigambre la grabación que se realizó en 1981 a cargo de RCA Víctor, que produjo Federico Arana en la serie de folclore latinoamericano, en donde grabaron al conjunto Tlacotalpan, en ese caso pues integrado por don Cirilo, promotor de escena, Evaristo Silva, Varo, el gran panderista, ¿no? Que además ya incursionaba este instrumento extraño, digamos, para algunas pues secciones o regiones, ¿no? El pandero, que era un instrumento, es un instrumento muy típico particularmente de Tlacotalpan, y pues que Varo Silva lo incorporó no solo en las naranjas y limas o las pascuas, que es de donde es usual o habitualmente su utilización, sino que ya él lo incorporaba a los sones jarochos. Desde luego estaba también, en este caso, pues don Andrés Aguirre, mejor conocido como Vizcola, y su hijo Andrés Aguirre Vera,
arpista también. Entonces, bueno, este cuarteto fue grabado en 1981, dejando pues también un legado muy particular de ejecución de este estilo cuenqueño, digamos, ¿no? Posteriormente, desde luego, otro fonograma que ha sido importantísimo ha sido el cassette, ya en ese entonces, bueno, también LP y posteriormente cassette, de Arcadio Hidalgo y el grupo Monoblanco, esta edición editada por Pentagrama en el año de 1985, en donde retoman desde luego la versada de don Arcadio Hidalgo, y en donde el grupo Monoblanco, que pues ha sido pilar de este periodo de resurgimiento del son jarocho, pues mostraba, ¿no?, sones como el trompito, como el jarabe loco, por ejemplo, y desde luego con la figura ya icónica de don Arcadio Hidalgo, pues dirigiendo, digamos, esta agrupación que pues hasta la fecha sigue siendo una plataforma, una base muy importante para el fandango jarocho, ¿no? Y bueno, quisiera terminar, digamos, con una serie también que fue muy importante y que es muy importante, creo, hasta la fecha. Fue la serie que empezó a sacar Radioeducación del Encuentro de Jaraneros de Tlacotalpan, en el cual, como muchos sabemos, pues Radioeducación, en ese entonces comandado por Felipe Oropesa, por Graciela Ramírez, principalmente, pues asistían a Tlacotalpan para el concurso de jaraneros, posteriormente Encuentro de Jaraneros, y en donde sacaron una serie de grabaciones muy importantes, donde encontramos, pues desde luego, a personas como don Andrés Alfonso, como don Cirilo Promotor, y posteriormente pues se fueron agregando músicos de otras regiones, ¿no?, de los Tuxtlas, del sur, y pues esta colección, que alcanzaron a hacer cerca de 6, 7 producciones de cassettes en ese entonces, pues es un legado, una memoria que dejaron de este inicio, ¿no?, de este formato de Encuentro de Jaraneros que hasta la fecha se mantiene, y pues bueno, es una memoria que desde luego es un legado digno de consultarse. Así que bueno, de esta manera, pues a grandes rasgos mencionamos estos fonogramas que bueno, en mi parecer han sido fundamentales para la preservación y para el legado musical del fandango jarocho. Muchas gracias.